Mi nombre es Marco Antonio Anacorro y el día de hoy vamos a explicar los tipos de comunicación que existen. Este es un proyecto de comunicación en ingeniería. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando por la comunicación verbal escrita. La comunicación verbal escrita es una comunicación que establece a través de un texto o cualquier otro código escrito. El remitente y el receptor deben de compartir conocimientos sobre el código para que la comunicación sea efectiva. Normalmente el remitente es el que escribe y el receptor es el que lo lee. Siempre como canal va a haber un dispositivo físico, ya sea un papel o una pantalla, una computadora, cualquier objeto que sirva para poder verlo, una comunicación para que sea escrita. Luego, sus características, pues normalmente debe tener un sistema de códigos que tienen que ver con la ortografía y la gramática. Debe de requerir pues un emisor y un receptor. Pues el mensaje debe de difundirse un mensaje en base a un papel y en base a un bolígrafo o un ordenador. Vaya, eh, la comunicación escrita proporciona una respuesta en su mayoría. Es decir, normalmente nosotros emitimos un mensaje, al momento de escribirlo, nosotros esperamos una respuesta. Es por eso que la comunicación verbal escrita normalmente representa, bueno, más bien proporciona una respuesta. Algunos ejemplos pues pueden ser lo que son las cartas, los volantes informativos, unos informes, los libros, el internet y las redes sociales. Todos son ejemplos de los tipos de comunicación verbal escrita que existen. También podemos hablar de lo que es la comunicación verbal oral. La comunicación verbal oral pues es la forma en la que dos o más personas transfieren información a través de la voz. Se denomina comunicación oral. El código que se utiliza en la comunicación verbal oral es el idioma, simplemente el idioma. Y el propósito de la comunicación verbal oral, pues es entregar un mensaje y hacer que llegue a algún destinatario sin ningún medio, como lo puede ser la comunicación verbal escrita. Una de sus características, pues transmite un mensaje a través de ondas sonoras, es decir, la voz. Eh, Crea nexos sociales, es decir, la naturaleza social y vincula a los interlocutores, a las personas, etcétera. Y pues suele ser una comunicación muy improvisada y es más coloquial. Algunos ejemplos de esto pues puede ser lo que es la entrevista, un debate, un discurso, etcétera. Todos esos son tipos de comunicación que existen mmm, oral. Bueno, ahora hablemos de lo que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir información a través de gestos, así como expresiones faciales, determinadas posturas, las diferentes, todo lo que el ser humano puede hacer físicamente. Es decir, no hay un espacio para la comunicación verbal en este tipo de comunicación. Se basa más bien en el lenguaje lo que es el corporal y pues no es fácil expresar lo que no eres. Siendo tan fluido, el manejo de la comunicación no verbal pues puede considerarse una gran habilidad a la que normalmente los humanos nosotros utilizamos para vernos más expresivos, vaya. Entonces, algunas de las características de esta comunicación no verbal predomina lo que son las expresiones, los tipos de gestos, las caras, cómo mueve las manos, las posturas que hace con el cuerpo. Mm, hay unas importancias dentro de la comunicación no verbal que, que hay veces que no se puede disimular y controlarse, es decir, se hace por sí solo. Algunos ejemplos de la comunicación no verbal es pues el departamento de ventas normalmente.
cuando hablamos de un vendedor, el vendedor no solo destaca por lo que dice, sino que también por sus gestos, por cómo mueve las manos, por sus posturas. Todo ese tipo, normalmente los vendedores utilizan una comunicación no verbal para darle un plus a su explicación o a lo que quieren llegar a expresar. Bien, también hablemos de lo que es la comunicación icónica. La comunicación icónica suele definirse como una representación visual y verbal diseñada para transmitir información a través de imágenes. Es decir, pues sus características normalmente es un discurso de lo que es lo visual, ya que codifica y analiza contenido de la realidad. Pues aporta datos sensoriales, causa una especie de motivación imparcial en el destinatario y normalmente pues el mensaje visual está constituido por tres elementos espaciales, es decir, del entorno en el que estamos. Pues sus componentes son recursos físicos que se emplean para que la imagen sea más clara y adquiera una extensión bidimensional. Uno de los ejemplos podemos decir que pues busca resaltar la figura o un objeto. Se centra en la pigmentación para que las personas por un círculo, por un círculo, o sea, es decir, la prohibición de giros. El círculo nos enseña a que el está hablando se refiere a no girar y y pues nos aparece una curva o cosas así. Son tipos de mensajes de comunicación icónicas que nos dan en la vía. Es decir, cuando vas manejando, ves los tipos de señalamientos. Todos esos son comunicaciones icónicas. Dependiendo de la imagen, es la comunicación que te quieren dar. También podemos encontrarlo en una zona escolar, por ejemplo. eh, Podemos encontrar el señalamiento de la zona escolar, en la que pues, normalmente es una expresión ideográfica que está conformada por un triángulo amarillo y dos siluetas negras que aparentan que corren. Es decir, que hay niños o hay personas ahí que no pueden ir en exceso de velocidad.